Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de clase mundial de la experta Liliana Pustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. Continuando con esta serie de reflexiones sobre riesgos en megaproyectos, hoy te quiero hablar sobre la postura que a veces tiene el personal de las áreas corporativas de riesgos en relación a los megaproyectos y las implicancias que eso tiene, la relación también de los riesgos de megaproyectos con los estudios que se hace de estos megaproyectos y la consideración de riesgos también emergentes en los megaproyectos de capital para que podamos reflexionar. Le he puesto un título un poco largo que se llama Riesgos en megaproyectos, estudios, opiniones y emergentes. Un popurrí de cosas que nos quiere llamar a la reflexión sobre algunas cosas que hemos visto y experiencias que hemos vivido en nuestro caminar muy cerca y apoyando a muchos megaproyectos de capital en la industria minera, de hidrocarburos, de energía, de infraestructura principalmente, pero también en otras industrias. Y de lo primero que te quiero hablar es cuando el área de riesgos corporativo de una compañía opina de los riesgos de los megaproyectos. Y hay una frase que yo siempre digo y es fácil hablar de los sobrecostos y retrasos de los megaproyectos cuando nunca estuvimos trabajando en un megaproyecto. A mí me ha tocado vivir proyectos, liderar proyectos, estar dentro de los equipos de proyectos y también me toca en el día a día asesorar en gestión de riesgos, trabajar con las áreas corporativas de riesgos. Ahora, es fácil decir que no se gestionan bien los riesgos de un megaproyecto cuando nunca nos hemos acercado realmente a dicha gestión de riesgos. Las áreas de gestión de riesgos corporativas deben trabajar activamente en apoyar a la gestión de riesgos de los megaproyectos. Sin embargo, a menudo estas áreas están desconectadas de la realidad de los riesgos de los megaproyectos o de las áreas de riesgos de las oficinas de proyectos, de las llamadas PMOs. No todas las gerencias de riesgos le pasa esto en las compañías, pero sí he visto varias que sí les pasa esta cuestión, que es una desconexión, creo, que por un lado es histórica debido a que los CRM, que son los sistemas de gestión empresarial de riesgos, los CRM han tenido por décadas un foco en riesgos empresariales y operacionales, pero no de proyectos. Incluso he encontrado muchos gerentes de riesgos corporativos que ni entienden por qué la gestión de riesgos de proyectos tiene que tener particularidades y por qué un ERM no le aplica en un 100% como su modelo único a un proyecto o megaproyecto. Por otro lado, esta desconexión creo que es por desconocimiento, porque generalmente las personas o equipos que trabajan en áreas de riesgo corporativo saben de riesgo operacional, pero suelen saber poco de proyectos, o lo conocen de afuera, lo conocen en teoría, pero nunca trabajaron en proyectos. Las áreas de riesgo corporativo no suelen contar con personal senior con trayectoria y conocimiento de riesgos de proyectos como para poder agregar real valor a la gestión de riesgos de megaproyectos de una compañía. Esto es una oportunidad de mejora. Las áreas de riesgo corporativo que sí cuentan con gerentes o personal senior que ha trabajado en megaproyectos o ha estado muy cerca de su apoyo son un valor agregado para cualquier gerencia de riesgos y lo hemos visto en compañías que sí tienen esta visión. Entonces, por un lado es fácil hablar cuando no se conoce de un tema y se minimiza la complejidad real de los megaproyectos de capital. Y por otro lado, estos megaproyectos tienen en sí mismos una altísima incertidumbre. Y hoy aún mucho más, porque esa incertidumbre encima está agravada por los llamados riesgos emergentes. Ahora, hablemos por unos instantes, dejando de lado ya los pensamientos y las opiniones de las áreas de riesgo corporativo respecto de los riesgos de los megaproyectos, hablemos ahora de las limitaciones de los estudios que se hacen
en los megaproyectos, ya sean los estudios previos. Y los proyectos de capital se suelen basar en estudios probabilísticos que aportan en la toma de decisiones ejecutivas para su formulación y ejecución. Sin embargo, estos estudios tienen una serie de limitaciones a saber. En primer lugar, los estudios se basan en históricos, en datos históricos de lo que ha ocurrido la mayor parte de las veces con este tipo de proyectos en el pasado. Pero el problema es que muchos megaproyectos son iniciativas sin precedentes y por ello no hay suficiente información histórica o relevante de calidad o actualizada. Si nos vamos por un momento a megaobras de infraestructura, por ejemplo, cuando se hizo la megaobra del programa de expansión del Canal de Panamá, que me tocó también acompañar al equipo del proyecto, o del programa, mejor dicho, no había otros canales de Panamá en el mundo de donde aprender. Ellos fueron los primeros en ese tipo de obras. Por otro lado, en estos estudios, nadie suele ver los cisnes negros o los extremos de las distribuciones probabilísticas que, si bien su probabilidad es sumamente baja, igual podrían ocurrir. Entonces ahí, felizmente se asume que los escenarios extremos de los megaproyectos no van a ocurrir y se aprueban proyectos que solo asumen los escenarios más felices. Nadie se anima a ponerle ciertos riesgos de un megaproyecto una probabilidad alta, porque ello podría hacer que el proyecto fuera inviable económicamente o salir varias veces más, y ningún ejecutivo o directorio aceptaría aprobar dicha iniciativa. Sin embargo, la realidad ha mostrado megaproyectos con sobrecostos de hasta el doble de su presupuesto y de su plazo y a veces más. Entonces, a veces no se quiere transparentar los distintos escenarios y se trabaja solo con escenarios más optimistas, aún desconociendo o teniendo referencias de proyectos muy desfasados. En megaproyectos se suele, no siempre, pero muchas veces tristemente, vemos que se asumen los escenarios más felices a la hora de aprobar un proyecto, escenarios que después nunca suelen ocurrir, y ahí uno se pregunta si no nos está faltando una dosis de realismo. En estos estudios, además, se sigue pensando como hace décadas atrás, cuando el mundo era mucho más estático, más lineal, más simple, menos interconectado y global, menos conflictivo. Estos estudios no suelen considerar los riesgos emergentes, que son cada vez más complejos y frecuentes. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que el Canal de Panamá iba a sufrir una sequía y falta crónica de agua que llevara a que no fuera operado por unas semanas, o que los barcos tuvieran que irse por el Estrecho de Magallanes u otra ruta? Esta mega obra refleja una realidad común que también le pega a distintas industrias, no solo a las obras de infraestructura o de ingeniería, donde los riesgos relativos al cambio climático y otro tipo de riesgos emergentes que podrían ocurrir a lo largo de la vida de un megaproyecto, o también durante la vida de la operación de lo que el proyecto deja como resultado o beneficio, a veces no se está abordando. El cambio climático, por ejemplo, está introduciendo riesgos enormes. ¿Quién iba a pensar que una pandemia como el COVID-19, por ejemplo, iría a detener temporalmente ciertos megaproyectos con sus sobrecostos asociados? ¿Quién iba a pensar que en países de nuestra región, conflictos sociales, como por ejemplo el estallido social chileno, iba a impactar algunos proyectos? ¿Quién considera eventos geomecánicos que están en la frontera del conocimiento o de la tecnología? En estos casos, la receta médica de hacer más ingeniería no conduce a mucho, porque ¿cómo se hace más ingeniería y estudios sobre lo desconocido? ¿Cómo le ponemos probabilidad a un riesgo emergente que nunca ocurrió o solo ocurrió 2 veces en la historia? ¿De qué sirve el análisis de la probabilidad con este tipo de riesgos de tan alta incertidumbre? Sin embargo, encontramos los predicadores del análisis cuantitativo de riesgos que siguen creyendo que un análisis cuantitativo es todo lo que hay que hacer en un megaproyecto y es la solución de todo, cuando eso no es así. Y es cada vez menos útil en escenarios de altísima incertidumbre y de largo plazo.
Y ojo, no digo que el análisis cuantitativo no sea útil, al contrario, pero es un análisis más. También hay que conocer sus limitaciones y que su utilidad hoy quizá no es la misma que hace 20 años atrás. Por otra parte, en los estudios se busca aprobar el escenario a veces más optimista y no se sabe optimista de qué. Uno de los pecados de los megaproyectos es que tal vez te dicen, mire, llegamos a generar este megaproyecto con tantos niveles y tantos miles de toneladas de producción y es el escenario óptimo, calculamos todas las alternativas y la pregunta es, ¿el óptimo de qué? El óptimo de todos los supuestos que le pusiste. Si le cambias los supuestos, el óptimo será otro escenario. Es el óptimo de todos los supuestos alegres, quizás. ¿O no pensamos que hay un exceso de confianza en análisis cuantitativos de riesgos muchas veces? Sí, lo hay. Por el negacionismo que hay, donde se le pone baja probabilidad a lo que se quiere que no pase. ¿Qué pasa si hay una disrupción feroz en la cadena de suministro de agua? Ah, bueno, pero tan feroz no puede ser por tal cosa, por tal otra. Y ahí vienen las justificaciones. La ventaja de hacer un análisis cuantitativo de riesgos muy temprano es poder evaluar seriamente escenarios alternativos, pero no solo es Monte Carlo. Pueden ser árboles de decisión, estudio de dinámicas del sistema, entre otros análisis avanzados. Pero hay que tener cuidado de pecar de optimistas. Hay que chequear esos escenarios y decisiones contra la realidad. Y también hay que hacer estudios porque muchas veces, por el costo que pueda tener un estudio, no se hacen los estudios adecuadamente y luego se termina perdiendo miles de veces más. Quizás los financieros estarán pensando, bueno, Liliana, pero si ponemos todos los cisnes negros, los eventos negativos, los eventos extremos, no vamos a financiar ningún proyecto más porque ninguno va a ser viable. ¿Cuál es la solución? Y bueno, nuevamente la solución va a depender de cada caso, pero una de las cosas que podría explorarse en los megaproyectos de capital en materia de riesgos es, en primer lugar, sincerar al directorio, al gobierno de la empresa, al órgano de gobernanza de los megaproyectos, respecto del costo y plazo máximo probable, y también ni probable cuando hay demasiada incertidumbre, y decirles cuál podría ser el peor escenario, y decir, bueno, esto podría salir $5 millones en 5 años, en condiciones tales, esperadas, pero 8 millones en 10 años con un máximo probable que incluiría una guerra, una sequía, una pandemia, el niño y todo lo que le quieran poner. Son escenarios que pueden asustar, pero que hoy son cada vez más frecuentes. Según estudios de McKinsey, las disrupciones y los riesgos emergentes son cada vez más frecuentes y cada vez más severos. Entonces, no quiere decir que hay que multiplicar el CAPEX de los proyectos, pero sí que hay que ser conscientes de que en un megaproyecto de largo o mediano plazo, seguramente vamos a enfrentar diversas disrupciones o riesgos emergentes que hasta hace 10 años tal vez no se enfrentaban, y eso va a costar más y va a retrasar el proyecto. Por eso, entre otras cosas, urge aprender en las organizaciones y megaproyectos sobre el manejo adecuado de los riesgos emergentes. Y para eso, entre paréntesis, te recomiendo mi libro Secretos para dominar la gestión de riesgos emergentes, que es el último libro que saqué y que puedes encontrar en mi sitio web en bookstick.com, que es el único libro donde tenemos. Ahora, es importante quedarnos con este mensaje. Nos urge en la industria prepararnos no solo para gestionar mejor y de modo más robusto los riesgos en los megaproyectos, en las carteras de proyectos, sino también los riesgos emergentes, que seguramente en un megaproyecto de mediano o largo plazo algunos nos va a pegar. En conclusión, es un tema controversial. Sé que da para mucho debate, sé que puede haber opiniones contrapuestas, pero justamente eso es lo bueno de generar esta discusión y es tiempo de reflexionar, de conversar y asumir que hay riesgos en megaproyectos que son demasiado grandes y que hay que ser conscientes de ellos, pero no solo a nivel del proyecto, sino de la empresa en su conjunto, de sus ejecutivos, no solo de un área de proyectos o de portafolios. Es tiempo de entender a nivel corporativo, y esta frase sería bueno que
todos la pongamos en nuestro fondo de pantalla o en las paredes de nuestras oficinas. Es tiempo de entender que el éxito o fracaso de un megaproyecto no es responsabilidad solo de un área de proyectos o portafolios, es una responsabilidad corporativa de los ejecutivos, del personal senior de la gerencia corporativa de riesgos, de las áreas de proyectos, de las áreas de operaciones y de aquellas áreas de la compañía que apoyan el desarrollo de los megaproyectos. O salimos juntos o no salimos y se siguen con las eternas culpas cuando hay problemas y dificultades en los megaproyectos. No alcanza con poner un riesgo de un megaproyecto en la zona roja de un mapa de calor para darle visibilidad al riesgo a nivel ejecutivo, o ponerlo en la zona verde o amarillo para ocultarlos, o mentirnos a nosotros mismos que el riesgo lo tenemos bajo control cuando no es así. Es necesario abordar la complejidad de los riesgos de los megaproyectos a nivel integral, multidisciplinario y como equipo, como un solo barco, o se navega juntos a través de la tempestad que seguramente en algún momento de la vida de los megaproyectos aparece, o se hunde el barco. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te animo a seguir escuchando otros episodios que también tengo sobre megaproyectos y me encantaría que dejaras tus comentarios con tus opiniones tanto en mi sitio web de bootstick.com o en la plataforma que sea que lo estás escuchando. Me encantaría conocer tu opinión. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.